Esperemos que los cantos que hemos escogido para alabar a nuestro Dios los puedas ir escuchando poco a poco, aprendiéndotelos. Algunos son muy viejos con letra nueva, otros son muy nuevos con letra nueva, pero todos ellos buscando darle la gloria a nuestro Dios. Que es lo que buscamos cada día como iglesia, darle la gloria a Dios. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Es más, ni siquiera te debería decir que ahí deberías de estar. Ahí es donde estamos. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Hemos estado viendo este pasaje desde el verso 19 en adelante. Veíamos la semana pasada los versículos 19 al 20, donde vimos que Cristo dice, declara ser Dios por lo que debemos alabarle, pues Él hace la obra del Padre, verso 19 al 21, pues Él da vida, verso 21, llegamos al verso número 22, verso número 22 y verso número 23. La tercera razón por la cual debemos alabar a Cristo, que declara ser Dios, es porque Él juzga. Él juzga. Verso 22 y verso 23. Estaba pensando en la semana que estaba estudiando el pasaje, que si yo le preguntara a la gente del mundo algún atributo de Dios, alguna cosa que Dios va a hacer, difícilmente le dirían juzga. Porque si hay algo que no le gusta a la gente es que la juzguen. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos juzguen. Nos gusta pasar desapercibidos, nos gusta que nadie nos señale ninguna cosa mal en nuestra vida. No nos gusta ir al médico porque el médico nos va a decir que tiene que bajar de peso. ¿A quién le gusta ir al médico? Que lo primero que hace es regañarlo, ¿no? Ya sé que tengo que bajar de peso. Ya sé eso. A nadie nos gusta, a ninguno nos gustan ese tipo de cosas. Es más, la gente nunca pensaría de Dios como un Dios que juzga. Piensan en Dios de un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bueno que al final los va a perdonar y los va a salvar. Pero la palabra de Dios es muy clara en señalar que una de las cosas que Dios hace o que Dios hará es juzgar al hombre por sus pecados. Juzgar al hombre por sus pecados. Entonces yo me estaba acordando antes de llegar ahí a nuestro pasaje en Juan capítulo 15, de lo que vimos allá en Eclesiastés. Busca tu Biblia, por favor. Eclesiastés. Te recuerdo de lo que llegas allá. Eclesiastés fue escrito por Salomón, el hombre más sabio después de Cristo, obviamente, que ha vivido sobre la tierra. Dios le dio a Salomón una bendición que fue la sabiduría, una sabiduría perfecta. Una sabiduría perfecta. Él pudo buscar debajo del sol todas las cosas, en todas las cosas, y encontrar o intentar encontrar satisfacción para su vida. Pero si tú has leído lo que Eclesiastés dice que Salomón todo lo que ha visto dice que fue vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad si no está incluido Dios. Si Dios no está incluido en esa ecuación, todo es vanidad. Todo no tiene valor, todo es pasajero, todo es efímero. Y me acuerdo que cuando estudiamos Eclesiastés, veíamos que un comentarista dice, hablando de esto, de vanidad de vanidades, se refiere a como si fueran burbujas de jabón. ¿Cuánto dura una burbuja de jabón? Poco. ¿Y qué queda después de que explota la burbuja de jabón? Nada. Absolutamente nada. Así son todas las cosas bajo el sol cuando Dios no está presente. Si Dios no está presente, así significa todo. Pero ve cómo termina Salomón. ¿Cómo termina Salomón ahí en el capítulo 12, verso número 13? Capítulo 12, verso número 13. Y en lo que llegas en el 11:9, Salomón le habla al joven, probablemente a un hijo suyo, y le dice, 11:9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero, acuérdate que los peros son muy importantes, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Puedes hacer lo que quieras, dice Salomón. Joven, puedes tú vivir la vida como la quieras vivir. Puedes vivir la vida loca, la vida tranquila, la vida que tú quieras. No te preocupes, alégrate, vive tu juventud. Vive tu juventud. Pero acuérdate de algo, le dice al joven. Acuérdate que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
No pienses que Dios va a pasar por alto lo que haces. Todo va a ser juzgado por Dios. Y ve cómo termina su libro, ahí en el capítulo 12, verso número 13. El fin de todo discurso oído es este. Esto es lo más importante que encontró Salomón sobre la tierra. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el joven le preguntará, ¿por qué? ¿Por qué, Salomón? ¿Por qué? Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mi hermano, puedes vivir como tú quieras, dice Salomón. Puedes vivir tu juventud como tú quieras. Ya no estamos tan jóvenes algunos. Bueno, puedes vivir tu vida como tú quieras vivirla. Puedes hacer y deshacer con tu vida como tú quieras hacerlo. Pero lo más importante que el hombre debe saber, lo más importante que el cristiano no debe saber, verso 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Obedece a Dios. Teme a Dios y obedece a Dios, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios juzgará toda cosa, sea buena o sea mala. Y esto decimos, ¿Dios hará eso? ¿Sí? Ahí dice. Ahí dice que Eclesiastés lo está diciendo. Esto es una verdad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios va a juzgar al hombre. Dios va a juzgar al hombre. Y entonces regresamos a Juan, verso 22 y verso 23. Ya vimos que Él hace la obra del Padre, Él da vida, pero Él también juzga. Verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, escucha, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y estaba pensando en cómo vamos a llevar este pasaje a recordar la muerte de Cristo. Bueno, es muy sencillo y ahorita lo vas a ver. Ahorita lo vas a ver. El Hijo tiene derecho, y lo vimos la semana pasada, a dar vida. Y ese derecho de dar vida también le da el derecho de juzgar al hombre. De juzgar al hombre. Ve el verso 27 que veremos la próxima semana. Y también le dio autoridad del Padre, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Quién tiene la autoridad? El Hijo. ¿Quién se la dio? El Padre. El Padre. Entonces, cuando leemos que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, debemos entender que el Padre ha honrado al Hijo, delegando en él el oficio de juzgar al mundo. Esta es una manera en cómo el Padre honró a su Hijo, dándole el derecho a juzgar al hombre. El Padre es el que juzga, pero se lo ha dado el derecho al Hijo. Obviamente esto no significa que el Padre no tiene nada que ver con el juicio, no. Es una obra que el Padre ha puesto por completo en las manos de su Hijo. Aquel que murió por los pecadores es el mismo que los va a juzgar. ¿Y por qué va a juzgar al hombre? Por su pecado, por sus obras, y vamos a ver eso un poco más adelante. Pablo llega a Atenas, allá en Hechos 17, y dice que Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es el varón a quien Dios designó para traer justicia al mundo? Cristo. Cristo. Y a veces podríamos decir, pero es que Dios ama al mundo. Sí, ama al mundo y no va a condenar al mundo. El mundo ya está condenado debido a sus pecados. Y Cristo va a juzgar a cada hombre, sea creyente o sea incrédulo. Unos pasaremos por el tribunal de Cristo y otros pasarán por el juicio del trono blanco. Y ahorita vamos a ver esos dos pasajes. O te corresponde estar en el tribunal para ser premiado, o te corresponde estar en el juicio del trono blanco para ser condenado. Todos los seres humanos, absolutamente todos, no va a haber un solo hombre que haya nacido sobre la tierra que no pase por el juicio de Cristo. Ninguno.
ninguno de ellos. Un comentarista dice, hay un poder original, supremo y judicial, y también hay un poder judicial derivado que se entrega por nombramiento. Cristo, como Dios, tiene el primero junto con el Padre. Cristo, como hombre, obtiene el segundo del Padre. Como Dios tiene el derecho y como hijo lo obtiene de parte del Padre. Por eso dice que todo el juicio lo dio al Hijo. No únicamente el juicio final, el juicio del trono blanco, sino toda la obra de gobernar y decidir en cuestiones sobre el reino de Dios. Él es el rey y Él decide y Él toma decisiones de cómo gobierna en su reino. Entonces juzgar no solamente es que Él es el juez y hay condenados y hay acusados, o más bien hay acusados y defensores, sino además tiene que ver con gobernar. Constantemente en el Antiguo Testamento, cuando se dice que Dios juzga, es porque Dios está gobernando. Entonces el significado entonces sería que el Padre le ha dado al Hijo el oficio de rey, pero también de juez. Él va a gobernar y además va a juzgar. Él va a tener el derecho porque el Padre le delegó esa responsabilidad. Entonces, toda la administración del gobierno divino, el Padre la depositó en las manos del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Entonces, todo lo relacionado con el gobierno de la iglesia, el gobierno del mundo, el juicio final, está depositado en las manos del Hijo. Es el Hijo quien tiene toda autoridad y quien va a tomar todas estas decisiones. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 16, cuando habla de que su iglesia la va Él a edificar como Él quiere y Él la va a proteger como Él quiera protegerla. Él tiene derecho. Él tiene derecho porque Él es el rey. Él gobierna sobre la iglesia. Él gobierna sobre el mundo. Si bien ahorita el príncipe de este mundo es Satanás y gobierna y controla, es un gobierno temporal. No es permanente, no es auténtico, simplemente es un tiempo y un día le será quitado y Cristo vendrá a juzgar al hombre. Y Cristo vendrá a gobernar la tierra. Estamos hablando del milenio. Estamos hablando del milenio. Entonces, el juicio es una obra específica de la segunda persona de la Trinidad. No es el oficio del Padre, no es el oficio del Espíritu, sino es un oficio del Hijo. Es un oficio que el Padre le cede al Hijo. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo es el punto de encuentro entre la Trinidad y el mundo. Por eso, un poco más adelante le llama el Hijo del Hombre. Lo vimos ahí en el verso 27. El Hijo del Hombre se refiere a esa humanidad de Cristo. Cristo como hombre, es ese encuentro entre la Trinidad y el hombre. Y como su oficio, la vida también su oficio es juzgar, como su oficio es perdonar. Muchos hoy ponen por encima de la obra del Hijo, la obra del Espíritu, la obra del Padre, y menosprecian al Hijo y hacen al Hijo pequeño y lo ponen ahí de lado. Incluso le quitan sus prerrogativas divinas y dicen, no, Jesús nunca fue Dios, no es Dios, Jesús fue un buen hombre, un buen maestro, un buen sanador, hacía milagros, pero no es Dios. Y esto no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Dice, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Lo dio al Hijo. ¿Cuáles son estos dos juicios? Brevemente solamente. 1 Corintios. Si me acompañas por favor a 1 Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 3. Aquí está, se nos presenta lo que conocemos o lo que Pablo llama el tribunal de Cristo. El bemá de Cristo, el tribunal de Cristo. Voy a leer desde el verso número 1. ¿Qué será? Desde el verso número 9, para no extendernos mucho, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada.
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, escucha, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En algún momento, todos los creyentes estaremos delante del tribunal de Cristo. Y nuestras obras, no nuestra fe, no nuestra salvación, nuestras obras pasarán por el fuego. El fuego las va a probar. Y la obra que quede será premiada. Y las otras desaparecen. Y no pasa nada. Y no va a pasar nada. Serán salvos, dice Pablo. Serán salvos, aunque por fuego. Pero van a pasar y van a ser salvos. Pero lo mejor de todo es que dentro de esas obras que por las cuales vamos a hacer, van a ser probadas, van a ser pasadas por fuego nuestras obras. El resultado, lo que quede, el premio que recibamos, ¿sabes para qué va a ser? No para andarlo, gloriarnos en el cielo y decir, miren mi corona, qué tan grande está, sino para poder tener algo que poder depositar a los pies de Cristo cuando le reconozcamos como Señor de nuestras vidas. Porque al final de cuentas, Él es quien merece toda la honra y todo el honor. No nosotros, no nosotros. Y probablemente pasen todas nuestras obras por ahí y tal vez solamente de premio tengas una pequeña perlita, ¿no? Espero que no, pero espero tengas más. Pero si tienes una pequeña perlita, vas a poderla poner en tu mano y poderla poner a los pies de Cristo y decirle, es por ti, Señor, solo por ti. El creyente pasará por el tribunal de Cristo. El incrédulo pasará por el trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Para este momento, Cristo ha venido a la tierra. Capítulo 19. Empieza el milenio. El anticristo, el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego, al infierno. Satanás al inicio del milenio es atado junto con sus demonios y arrojado al abismo. Y luego, después del milenio, es desatado Satanás para después ser ¿qué? Echado junto con sus demonios al lago de fuego, capítulo 20, versículo 10. Luego lo ves con cuidado. Y a partir del verso 11, dice Juan, y vi un gran trono blanco. Estamos en Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, y los que estaban sentados, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quién estaba sentado en el trono blanco? Cristo. Cristo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, escucha, fueron juzgados por Cristo los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, o sea, que todos los que están en este juicio no están escritos en el libro de la vida, todos ellos. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, en otras palabras, al infierno. Al infierno. Todos los incrédulos pasarán por el juicio del trono blanco. Sus obras serán juzgadas. ¿Sabes cuál es la mayor obra de un incrédulo y por qué va a ir al infierno? Porque decidió voluntariamente rechazar la salvación en Cristo. Esa es la peor obra que pudo haber hecho. Ese es el pecado imperdonable famoso. No hay otro pecado más imperdonable que rechazar la salvación que Dios ofrece en Cristo. Y todos ellos, ¿a dónde van a ir? Al infierno.
al infierno, al lago de fuego y azufre, al lago eterno, al infierno eterno, al infierno eterno. Todos los cristianos serán juzgados en el tribunal de Cristo, sus obras, y los incrédulos en el trono de blanco, en el trono blanco, en el juicio del trono blanco, sus obras serán juzgadas y su destino ya está marcado. Ninguno de los que pasen al tribunal, al trono blanco, al juicio del trono blanco, saldrá de allí a la gloria. Ninguno. Ninguno. Pero entonces, ¿por qué los juzga? Porque Dios es justo. Y les va a dar la oportunidad de que sus obras sean juzgadas. Y sus obras van a revelar su corazón malo. Y simplemente van a ser ¿qué? Condenados eternamente en el infierno. Ese es el juicio que Cristo va a ejecutar sobre el pecador. Y no tiene escapatoria. No hay escapatoria. No hay manera de evitar ese juicio. No hay manera de evitarlo. ¿Para qué Dios ha dado esto al Hijo? Regresamos a Juan, verso 23. Juan 5, 23. ¿Por qué Dios ha dado este juicio al Hijo? Dice el verso 23, para que todos, ¿quiénes todos? Todos, creyentes o incrédulos, honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El propósito por el cual el Padre entregó al Hijo el derecho de juzgar es para que todos honren al Hijo. Esto sería muy bueno enseñárselo a los testigos de Jehová. ¿Sí? De verdad. Saber que el Hijo juzgará a la humanidad debe alentar a nosotros como su pueblo a honrarle, a obedecerle, a seguirle, a amarle con toda devoción, con toda nuestra devoción. Él merece recibir el honor al igual que el Padre. Y esto simplemente muestra algo muy importante de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Si el Padre merece toda la honra y toda la gloria, el Hijo merece toda la honra y toda la gloria. Exactamente la misma. No menos ni más, la misma honra. La misma honra. La unidad que nuestro Señor Jesucristo tiene con su Padre es tan completa que la honra a Dios está ligada a Cristo. Si tú honras al Padre, estás honrando al Hijo. Y si tú honras al Hijo, estás honrando al Padre. Entonces, piensa, rechazar o deshonrar al Hijo es rechazar o deshonrar al Padre. Entonces, cuando tú menosprecias la obra de Cristo en la cruz, cuando tú pones antes que a Cristo, a tu propia vida o cualquier otra cosa, y le quitas la honra al Hijo, estás deshonrando a ¿quién? Al Padre. Al Padre. Y eso es pecado. Eso es pecado. Eso es algo que no debemos hacer con nuestra vida. Nuestra honra debe ir al Padre, pero también debe ir a ¿quién? Al Hijo. Y cuando honramos al Hijo, estamos honrando al Padre. Para que todos honren al Hijo. Y fíjate, algo bien interesante. Nuestro Señor Jesucristo, son palabras de Él, nos está enseñándonos que el Padre quiere que el Hijo sea honrado de la misma manera que el Padre es honrado. Entonces Dios quiere ser honrado. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere toda la honra, toda la adoración nuestra. Y la misma honra y adoración nuestra que el Padre quiere, la debe recibir ¿quién? El Hijo. El Hijo. Entonces, no existe inferioridad alguna en la Trinidad. El Padre y el Hijo son iguales, son uno, en esencia, son exactamente iguales. Y agregamos al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son exactamente iguales. La misma honra, la misma dignidad, la misma autoridad. Por lo tanto, debe ser adorado el Padre, el Hijo y el Espíritu con la misma adoración que uno recibe, la recibe el otro. Exactamente igual. Exactamente igual. Muchos de los cantos, yo recuerdo cuando era muy joven, más chico, hace muchos años, muchos de los cantos eran para honrar al Padre.
al Padre, al Padre, al Padre, y poco al Hijo, poco al Hijo, poco al Hijo. Ahora muchos cantos honran mucho al Hijo, al Hijo, al Hijo, y poco honramos ¿a quién? Al Espíritu y al Padre. Ha cambiado, ¿no? Nuestras alabanzas han cambiado. Yo recuerdo haber escuchado hermosos himnos que honraban al Padre. De verdad, himnos que yo sé que si no voy a una iglesia bautista tradicional no los voy a volver a cantar en mi vida. Pero ahora los cantos ya no honran igual a unos y a otros. Los cantos que hemos escogido sí honran a los tres, por cierto, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu, pero muchos cantos no. Muchos cantos no. Además, yo lo he mencionado. ¿Cuántas oraciones reconociendo la obra del Espíritu Santo tú has escuchado en tu vida? Oraciones dirigidas al Espíritu Santo. La verdad, muy pocas. Si es que has escuchado algunas, muy pocas. O tal vez ninguna. O tal vez ninguna. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu son ¿qué? Dios. Y los tres merecen la misma honra y adoración nuestra. La misma. La misma. Dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y si alguien piensa que honrar al Hijo de la misma forma que el Padre le quita honor al Padre, no ha leído este versículo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El propósito, la idea del Padre es que el Hijo, como mediador entre Dios y el hombre, fuera honrado por todos nosotros. Ese es el propósito por el cual el Hijo vino. Ser honrado. Ser honrado. Entonces cualquier hombre, ya sea por ignorancia, por orgullo, por incredulidad, desprecia a Cristo, pero profesa al mismo tiempo que ama al Padre. Lo único que está haciendo, está cometiendo un tremendo error, porque lejos de complacer al Padre, le está ofendiendo. ¿Tú quieres ofender al Padre? Desprecia al Hijo. ¿Tú quieres honrar al Padre? Honra al Hijo. Reconoce la autoridad del Hijo. Reconoce lo que el Hijo es y lo que el Padre le ha delegado a él, la autoridad de juzgar. La autoridad de juzgar. Los cristianos, nosotros, deberíamos ver la doctrina de este versículo y recordarla, y ahorita te lo voy a volver a recordar. En ocasiones se ridiculiza a los creyentes por tener ideas nuevas en cuanto a nuestras creencias. Muchas veces, en lugar de poner por encima a Cristo, como lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, empezamos a cantar cosas que no tienen nada que ver con ellos. Nada que ver con ellos. Pero mientras más exaltemos al Hijo de Dios, más estamos honrando al Padre que le envió. Más estamos honrando al Padre. Estas palabras, este versículo es una fuerte condenación, una condena muy fuerte para los testigos de Jehová, para todo aquel que menosprecia la obra y la persona de Cristo. Para ellos estas son palabras duras, palabras que no pueden entender porque no las pueden entender, porque no tienen al Espíritu Santo. La verdadera adoración sin Cristo es idolatría, y lo que adoran es un ídolo. Ese es un problema. La Iglesia Católica es un problema, porque no adoran a Cristo. No lo adoran a Él, adoran a una mujer y no a Cristo. Por cierto, ya no lo pidió, ya no lo exigió. Solo hizo el hombre, Satanás. Toda adoración sin Cristo es idolatría, y lo que hacen es adorar un ídolo. Si Cristo no está presente, mis hermanos, la adoración Dios la desprecia. Dios la desprecia. Como sabemos, no hay manera de conocer al Padre sin el Hijo. Vamos un poquito allá adelante, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Nuestro Señor ahí en el capítulo 13 lavó los pies de sus discípulos, celebraron la cena y les dijo que si tienen que ir, que los va a dejar solos. Y ellos tienen miedo de que esto pase.
Juan capítulo 14, verso número 1. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego les dice un poco más adelante, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Verso número 4. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y luego el 14:6, que todos lo sabemos, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aparece uno de esos discípulos extraños, ya lo habíamos visto ahí en el capítulo 1, Felipe, cuyo nombre significa amante de los caballos en griego. Felipe le pregunta, le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Solo dinos dónde está el Padre y con eso es suficiente. Y las palabras del Señor, yo me imagino que eran llenas de tristeza, pensando a Felipe, ¿qué no has entendido, Felipe? Jesús le dijo, verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cómo podemos despreciar al Hijo si en el Hijo vemos la gloria de quién? Dios, del Padre. ¿Cómo podemos hacer menos al Hijo si en el Hijo tenemos toda la revelación que el Padre nos ha querido dar? Nunca mostraremos mayor honra y adoración al Padre que cuando honramos y adoramos al Hijo. Nunca lo haremos. Dice un comentarista que en la Trinidad, hablando de la Trinidad, dice, ninguno está por encima o por debajo del otro. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no hay tres eternos, sino solo un eterno. No hay tres dioses, sino un solo Dios. Un solo Dios. Y dice este comentarista, jamás hubo un tiempo en que una de estas personas no existiera. Y podríamos añadir, jamás ha habido un tiempo en que no fueran iguales. Y sin embargo el Hijo es el unigénito del Padre desde la eternidad. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. Y por eso alabamos y honramos al Hijo como honramos al Padre, y debemos de hacerlo de igual manera con el Espíritu Santo. Exactamente igual. Exactamente igual. Entonces hemos aprendido tres cosas en estos versículos. Primero, el eterno Hijo de Dios como hombre, como Hijo del hombre, juzgará a los impíos y a los justos. Dice nuestro Señor ahí en Mateo 25, no lo busques, Mateo 25, 31 y 41, cuando el Hijo del Hombre viene en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mis malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y como vimos, los impíos serán juzgados en el juicio del trono blanco y los justos serán recompensados en el tribunal de Cristo. Esto es algo que no podemos olvidar. Cristo va a juzgar a los hombres. El Padre le ha dado el derecho de juzgar a los hombres. Y la autoridad para traer juicios apoya en el hecho de que Él es Hijo del hombre. Lo vimos en el verso 27. ¿Quién mejor persona dentro de la deidad que es verdaderamente humana, que ha experimentado la vida como hombre en un mundo caído y sigue viviendo una vida sin pecado, intachable? ¿Quién más podría juzgarnos a nosotros que alguien que vivió la misma condición nuestra? La diferencia es que Él no pecó. Esa es la única diferencia. La única gran diferencia. La única gran diferencia. El Hijo de Dios vino a este mundo para ser el Hijo del hombre, pero también para ejecutar juicio. Para ejecutar juicio. Y Pablo confirma el nombramiento de Jesús allá en Romanos 2:16, cuando dice que Dios juzgará
por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres. Lo que según tú, nadie más que tú sabes, lo va a juzgar Cristo. Lo que según tú, ni la persona más cercana a ti lo ha escuchado, lo ha visto, Cristo lo conoce y Cristo lo va a juzgar. Delante de él no hay manera de esconder absolutamente nada. Estamos desnudos y abiertos ante los ojos de aquel que lo ve todo, incluso los pensamientos antes de que podamos decir nada. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Pero creo que algo que debe traer tranquilidad a nosotros es que al ser uno con el Padre, el juicio del Hijo siempre es justo y recto. Al ser igual al Padre, no puede cambiar la manera de ser el Padre, el Hijo, ¿no? Entonces el Padre, dice Hechos 17, 30 y 31, el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él es el verbo de Dios, lo hemos aprendido ahí en el Evangelio de Juan, por cuya palabra existieron todas las cosas, y quien también va a pronunciar un juicio. Un juicio. Él es el Señor, Él es nuestro Señor, Él es el Creador, Él es el Salvador, pero al final Él será también el juez. El juez de nuestra vida. Qué precioso saber que su juicio siempre será ¿qué? Justo. Nunca nos va a dar nada que no merezcamos. Nunca. Entonces, como creyentes tenemos que rendir cuentas ante nuestro juez justo, y esto debe ser una motivación para vivir dignamente de nuestro Dios, vivir santamente delante de nuestro Dios, porque sabemos que un día nuestras obras serán pasadas por fuego, y las obras que permanezcan serán premiadas. ¿Qué mejor vivir vidas santas para poder presentar delante del Señor un premio que es para Él, un reconocimiento que es de Él, aquel que murió para salvarnos de la paga, de la pena y del poder del pecado, para nuestro Señor Jesucristo? Qué hermoso va a ser ese día, no lo que vamos a recibir, sino lo que vamos a poner delante de sus pies, para que Él tenga toda la honra y toda la gloria. Ese día todos pondremos la rodilla y le reconoceremos como Señor nuestro. Y disfrutaremos de Él y nunca nos volveremos a separar de Él. Esto para nosotros como creyentes nos da gozo, nos da tranquilidad, nos da una confianza plena en que es un juez justo. Pero saber que aquellos que amamos, que hoy están lejos de Dios, un día estarán frente a ese juez justo, debe motivarnos a predicarles el Evangelio de Cristo. Porque así como nosotros seremos premiados, primero Él, primero Dios, en el tribunal, los incrédulos serán juzgados en el juicio del trono blanco. Y esto debe motivarnos a predicarles a Cristo, para que le reconozcan como Señor y Salvador. Pues es la única manera que ellos pueden escapar del infierno eterno. Ya están condenados, ya tienen marcado eso. Al nacer pecadores ya tienen la condena asegurada. Lo único que puede librarlos de la condenación eterna es Cristo. Y por eso hay que predicarles el Evangelio. Y por eso ellos necesitan escuchar el Evangelio. No lo van a escuchar en la televisión, ¿verdad que no? Bueno, difícilmente. Tal vez en un canal por ahí perdido en el mundo. Difícilmente lo van a encontrar en la televisión mexicana. Difícilmente lo van a ver predicado por los famosos o los políticos o los poderosos. No lo van a ver predicado ahí. Ese evangelio lo tenemos que predicar tú y yo, porque ellos se van a perder sin Cristo y van a ir eternamente al infierno. ¿Y sabes qué es lo peor? No lo saben. No lo saben.
La demostración fue ayer en la noche. No lo saben. Necesitamos predicarles las buenas nuevas de salvación y rogar al Señor por sus vidas. Esa es nuestra mayor responsabilidad. Tienes un familiar, un hijo, un padre, un tío, un amigo. Tienes a alguien que tú sabes que va directo al infierno porque tú lo conoces. ¿Lo conoces? Ora por él. Ora por él. Y si tienes y le pides a Dios una oportunidad de predícale el Evangelio. Provoca ese momento, mi hermano. No esperes a que Él te diga un día, ¿quieres hablarme de Cristo? No va a pasar. Tú tienes que hablarle de Cristo. Predícale el Evangelio. Porque es la única manera que Él escape del juicio de condenación eterna. Es la única manera. Y por último, rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo, considerarlo un Dios inferior al Padre, negar su divinidad, es una afrenta con el Padre, es un pecado, es una blasfemia que no podemos cometer. Aquellos que están rechazando al Hijo, rechazan al Padre. Aquellos que honran al Padre y no honran al Hijo, están despreciando y ofendiendo al Padre. Debemos de tener mucho cuidado que como iglesia, en lo personal, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, en tu casa, en tu familia, todo lo que hagamos tenga el propósito de honrar al Padre y honrar al Hijo y honrar al Espíritu Santo. Porque cualquier práctica que haga cualquiera de nosotros negar y despreciar al Hijo, ¿sabes de dónde proviene? De Satanás. De Satanás. Incluso nosotros como cristianos debemos descubrirla y condenarla. Tenemos que hablar la verdad, y aquel que rechaza al Hijo está rechazando al Padre y se está condenando en el infierno. Se está condenando en el infierno. Cristo declara ser Dios, por lo que debemos alabarle, pues Él juzga. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Lo más impresionante de todo es que Dios, sabiendo que muchos serán condenados, Dios envió a su Hijo al mundo a morir por ellos. Aquel que va a juzgarlos es el que vino a la tierra a morir por ellos. Aquel que no cometió pecado, que no hubo engaño en su boca, que fue crucificado por nuestras transgresiones, vino a este mundo a morir por los pecadores. Vino a morir por ellos, a evitar su condena eterna. A eso vino. A eso vino Cristo, morir en la cruz por ellos. Sí, Él va a juzgarlos, pero antes vino a mostrarles el amor que Dios tiene para con ellos. El amor que Dios tiene para con el hombre pecador. ¿Qué necesitan ellos? Creer. Ellos necesitan creer. Pero para poder creer necesitan escuchar. Y para poder escuchar necesitan que tú y yo vayamos y prediquemos el mensaje de salvación. Ellos no van a creer si no lo escuchan. Y ellos necesitan escuchar para poder creer en Cristo y reconocerle como Señor y Salvador de sus vidas. Mientras no suceda, están condenados. Mientras no suceda, su destino está marcado y es el infierno eterno. Así de sencillo. Y pensar en aquellos que amamos, que están lejos del Señor, debería de movernos a predicarles el Evangelio. ¿Qué pasa si se acabara la oportunidad hoy? Y tú dijeras hoy, bueno, mañana le predico, y hoy se acabara la oportunidad. ¿Qué pensarías? Desperdicié un día. Desperdicié la oportunidad de hablarle de Cristo. Desperdicié la oportunidad de predicarle de Cristo. No permitas que pase más tiempo. No permitas que pase más tiempo sin que tú hables de Cristo. A esa persona que amas, que se supone que amas, esa persona que necesita de Dios, predícale el Evangelio. Predícale. Que Dios ponga en nosotros ese deseo de compartir las buenas nuevas de salvación a quienes hoy están sin Cristo. Vamos a orar. Dios, queremos agradecerte
tu palabra, Señor, agradecerte por enseñarnos, Señor, esta nueva faceta, este nuevo oficio de tu Hijo Jesús. Tal vez nunca habíamos entendido con claridad, Señor, lo que significa que Él como Dios tiene el derecho de juzgar, un derecho que tú le has dado. Señor, entendemos que su juicio es justo porque tú eres justo. Su juicio es perfecto porque tú eres perfecto. Pero Padre, aquellos que hoy están sin Cristo, están lejos de Él, Señor, están sin esperanza. El único remedio es que depositen su fe en la persona, en la obra de tu Hijo Jesús, le reconozcan como Señor y Salvador. Pero para ello, Padre, ellos tienen que escuchar tu Evangelio. Ellos tienen que escuchar, Señor, las buenas nuevas de salvación. Y para ello es necesario, Señor, que nosotros vayamos y les prediquemos de Cristo. Estos días, Señor, en que el mundo ha celebrado la muerte, nosotros celebramos la vida que encontramos, Señor, en ti, la vida que ellos no tienen, la vida que no han entendido, Padre, que tú ofreces, la vida eterna, que es conocer y creer en tu Hijo Jesús. El pecador, Señor, está lejos de ti, no te honra, no te reconoce, no te ama, ni siquiera quiere voltear a verte porque sabe que un día, Señor, tú juzgarás sus obras y sus obras, Señor, lo van a condenar. Y en la única obra que deben de confiar es en la obra de tu Hijo Jesús en la cruz, que es la única que nos puede salvar. Y Padre, oramos por cada uno de ellos, Señor. Tal vez es un padre, un hermano, un familiar, tal vez es un amigo, Señor, de muchos años. Tal vez es un compañero de trabajo, Señor, un compañero de escuela. Tal vez es alguien, Padre, por el cual hemos estado orando por días, semanas, meses, tal vez años, Señor. Y hemos compartido con Él tu Evangelio y Él ha escuchado, Señor, pero sigue negando, Señor, sigue negándose a reconocer a Cristo. Y seguimos orando por ellos, Padre. Seguimos orando por cada uno de ellos, Señor, para que transforme, Señor, su corazón de piedra en un corazón de carne. Les des vida, Señor, para que ellos puedan entender tu Evangelio y puedan aceptar a Cristo como Salvador de sus vidas, Señor. Les amamos, Padre. Deseamos lo mejor para ellos, Señor. Y lo mejor que podemos hacer por ellos, Señor, es predicarles a Cristo. Ayúdanos, Padre, a seguir orando por ellos. Ayúdanos, Padre, a seguirles predicando respecto a Cristo. A mostrarles, Padre, que sobre Cristo hay vida. Y que sin Él, Señor, hay una condenación eterna. Preparada, Señor, para ellos. Padre, que podamos entender nuestra obligación que tenemos como hijos tuyos de compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación en Cristo. Que, Padre, podamos hacerlo no solo un día, Señor, sino toda nuestra vida, que sea un estilo de vida, Señor, como hemos aprendido, que sea un estilo de vida y tener la bendición de poder compartir tu Evangelio. Y, Padre, queremos acercarnos, Señor, a la mesa de nuestro Señor Jesucristo, con corazones, Señor, limpios, con corazones que buscan, Señor, honrarte, que buscan, Señor, agradarte. Y, Padre, pedimos que nos perdones, Señor. Pedimos que perdones, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Aquello que hemos hecho, Señor, que te deshonra a ti, perdónanos. Aquello que no hemos hecho, Padre, que te deshonra a ti, perdónanos también, Señor. Perdónanos por aquello que hemos dicho, por aquello que no hemos dicho, Padre. Perdónanos, Señor.
tengamos la oportunidad de acercarnos, Señor, a tu mesa con corazones limpios, con corazones conscientes, Padre, de que tú demandas de nosotros vida sana.